Hola Iglesia, es un gusto poder dirigirme a ustedes nuevamente después de un tiempo para hablar de la palabra del Señor. Es un privilegio tener esta dicha y ser hoy yo el que pueda alentar a sus vidas e instruirles en la palabra del Señor y esperando que sea de bendición para ustedes. Bien, ahora me gustaría comenzar este sermón planteando lo siguiente. Si nosotros fuésemos capaces de medir cómo se siente la gente al pensar en este coronavirus, preguntándoles cómo se han sentido y qué es lo que han experimentado mayormente, creo que la respuesta sería que siente miedo. Y eso es cosa entendible. Quizás muchos de nosotros también lo hemos experimentado. Es algo natural, es parte del ser humano. Ahora, sin embargo, no es la única respuesta que podríamos huir. Podríamos haber desconfianza a la vez. Desconfianza de lo que se dice, de lo que se cuenta, de lo que se calla y de lo que se supone que ocultan. Bueno, no entrando en esa conversación si es verdad o no es verdad, el punto es que el riesgo del contagio es real y, y lo que puede provocar a la salud también es real. Ahora, para esto creo que es necesario llevar a cabo el definir cuál debe ser la reacción de un creyente, cuál debe ser la reacción de un cristiano que ha puesto su fe en Jesús, en el Dios único y verdadero que existe. Es legítimo, que sintamos temor y que ese temor nos lleve a desesperarnos. Ahora, más allá del coronavirus, frente a las circunstancias de la vida, es posible que algo nos pueda amedrentar de tal manera que nos sintamos angustiados. Ahora, frente a esto, creo que la clave está en desarrollar una perspectiva correcta de todo lo que está ocurriendo y por sobre todo de Dios, según lo que Dios establece. Ahora, tanto en el área de tener cuidado reconociendo los efectos de esta pandemia, también tenemos que reconocer que nada de lo que ocurra acá tiene más poder que nuestro Salvador. Nada tiene más poder que nuestro Dios Padre. Nada es más glorioso que nuestro buen Consolador, el Espíritu Santo. Con esto en mente, vayamos a la Biblia y podemos ver que establece Dios la perspectiva de las cosas. Ahora, en el Antiguo Testamento podemos encontrar que nos relata que el pueblo de Dios sintió temor, pero frente de algunas cosas de las que sintió temor se incluye la presencia de Dios. Cuando escucharon el estruendo de su voz a los pies del monte Sinaí. También podemos ver en el comienzo que Adán y Eva sintieron terror al escuchar la voz de Dios o escuchar a que a Dios estaba en medio del huerto del Edén y ellos ¿qué hicieron? Se escondieron. No obstante, podemos encontrar no solo estos relatos, en el Antiguo Testamento podemos ver mandamientos que quizás para el mundo en sí son raros. Por ejemplo, teme al Señor tu Dios. Si no es un Dios de amor, ¿por qué temerle? También podemos ver que al temor también se le adjudica que es el principio para ser sabio. Ahora, frente a esa lógica, podemos decir eh, ¿por qué temerle a Dios? Jesús nos da una muy buena razón que muchas veces pasamos por alto y que creo que en sí encierra pecaminosidad. El Señor es tan bondadoso, tan lleno de gracia y misericordia, pero también es justo. Y el Señor Jesucristo mismo dijo a todos aquellos que estaban rodeándole que aquel que se tiene que temer es aquel que puede destruir el alma en el infierno o la vida en el infierno, no a cosas temporales que nos pueden arrebatar esta vida temporal.
Ahora, esta afirmación y esta declaración cuesta entenderla, pero creo que se puede complicar más cuando empezamos a entender que si el temor de la Biblia y el temor que sentimos nosotros como reacción a algo que desconocemos es lo mismo. ¿Tiene similitud? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tienen los mismos efectos? Bueno, para ir desarrollando todo eso, creo que necesitamos ir a la palabra del Señor y ver que en ella podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo solamente. Y además de sentir una emoción de seguirlo, de adorarlo, de darlo a conocer, debemos de temer su todopoderoso ser, y esto a pesar y en medio de las circunstancias. Para eso es importante pensar en cuánto estamos conociendo a nuestro Salvador, cuánto estamos conociendo a Dios. Esto no lo digo de alguien que se siente muy fuerte, sino como alguien que se siente muy débil. Bien, titulé este sermón Frente al temible Dios. Lo repito, frente al temible Dios. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, Marcos 4, de los versículos 35 al 41. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Para esto me gustaría que orásemos. Padre, en esta hora vamos a ti, porque somos débiles y necesitamos de tu ayuda, de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, para comprender tu palabra, para ser corregidos, instruidos, guiados, y así también alentados, animados, confortados por ella. Gracias por este tiempo, y ruego tu dirección en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Quiero señalar que los primeros 3 versículos, del 35 al 38 del capítulo 4 de Marcos, pueden tener la siguiente afirmación, o mejor dicho, tienen la siguiente afirmación: el Señor y las circunstancias que provocan temor. El Señor y las circunstancias que provocan temor. Ahora, para entrar de lleno al versículo 35, tenemos que entender lo siguiente. La narrativa que venía desarrollando Marcos nos pone en el contexto que había, o que hubo, mejor dicho, un tiempo de mucha enseñanza previa a la embarcación. El Señor Jesucristo estaba en Capernaum, y entre medio de esa ciudad y yendo hacia la ribera, mucha multitud le seguía. Y frente a esa multitud no solamente enseñó, sino que hizo grandes milagros. Ahora el punto es que las últimas cosas que enseñó fueron las parábolas, que pueden ser polémicas, controversiales, pero Jesús, parábola tras parábola, daba su enseñanza del Evangelio. Ahora, lo que vemos aquí, lo que le acabamos de leer, es lo que continúa posterior a esa tarde. En el versículo 35 vemos a Jesús, quien les pide a sus apóstoles que pasen al otro lado. ¿Y al otro lado de qué? Del mar de Galilea. Iban a la región de Gadara, donde era una región gentil, y que más adelante se encontrarían con un endemoniado. Bien,
Pero en base a eso podemos ver que esta conversación o leve eh, conversación que tuvo Jesús con sus apóstoles tenía un sentido de planificar lo que va a hacer después de haber cumplido con lo que se tenía que hacer. Después de un trabajo se pregunta, ¿y ahora qué hago? O después de una reunión, ¿después qué hacemos? Puede haber quizás un momento de distinción, de descanso. Jesús tenía en cierta medida eso en mente, aunque sabía perfectamente lo que iba a pasar. Pero Jesús, encontramos que vez tras vez el Evangelio de Marcos nos está diciendo que era oprimido por la multitud y que la multitud venía a él, que no lo dejaba ni siquiera comer pan. Marcos presenta a la multitud de esa forma. Es interesante ver esta visión de las cosas. Ahora, Jesús les dice a sus discípulos qué es lo que van a hacer. De hecho, manda a que crucen al otro lado. Da a entender que nuestro Señor Jesucristo, por más que encontremos una tormenta acá, Él sabe lo que hace y el por qué lo hace. Bueno, según lo que requiere el panorama que sigue, de lo que estamos viendo que sucedió, se debe de despedir a la gente que aún buscaba al Señor. La gente no se quedaba tranquila, esa multitud necesitaba acercarse al Maestro, necesitaba acercarse al Señor para conseguir su milagro. Eso es lo que tenían en mente. Así que Jesús, cumpliendo con lo que ya había dicho, los manda a su casa. Probablemente les da palabras de bendición, como era normal de la época. Pero bueno, tal como estaban ellos en barca. En otras palabras, los apóstoles y Jesús se van sin hacer ningún preparativo. Se van así, tal como están. Ese es el sentido de la frase media extraña que dice, le tomaron como estaba en la barca. Ahora, frente a esto, debemos de considerar algunos aspectos que se desprenden de este versículo. Primero, la prontitud o la rapidez de los apóstoles a obedecer la palabra de su maestro. Escucharon a Jesús y se fueron con él. Algunas traducciones así lo traducen, pero creo que la idea pasa por considerar el esfuerzo físico que Cristo había hecho al dar mucho tiempo de sermones, y si a eso le agregamos los milagros que hizo, debió haber estado muy, muy agotado. De hecho, esto queda más claro con lo que se aprecia en los versículos siguientes, que estaba dormido. Pero antes de avanzar, tenemos que notar que el versículo 36 termina diciendo que y había también con él otras barcas. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Apunta que había muchos seguidores y algunos de esos seguidores tenían la facilidad de tener una barca y acompañarle ahí. Probablemente no estaban acosándolo, sino que realmente querían escuchar lo que Jesús le estaba explicando. Ahora, finalmente, el punto es que todo estaba centrado en nuestro Salvador Jesús. Si se dan cuenta, estos versículos solos no están preparando el escenario eh, para lo que vendría más adelante, de cómo se reacciona frente al Señor, frente al Hijo de Dios. Digo esto porque Jesús les dice que pasen al otro lado y los discípulos le obedecen. Despiden a la multitud que vinieron a él. Se van con él sin preparativos y otras barcas también le rodean a él. Todo estaba a la espera de lo que él hacía y lo que dejaba de hacer. Aunque las intenciones todas no eran directas hacia la persona de Jesús, encontramos al Señor Jesucristo siendo el eje de todo lo que se desencadenaba. Y pensemos eso en nuestra historia, en nuestra propia vida. ¿Es el Señor el eje de todo lo que nos acontece?
Bien, pero siguiendo con lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 37, vemos, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hasta el momento, antes de este versículo, todo estaba tranquilo, todo al parecer nos estaba contando que seguir al maestro no traía mayor inconveniente más que una u otra conversación fuerte con los líderes religiosos, con los escribas o los fariseos de la época. Todo estaba bien. Sin embargo, el versículo 37 nos muestra a Jesús y sus discípulos en una gran tempestad. El escenario cambió completamente, puesto que por la descripción de ese mismo versículo era una gran tempestad. Muchos estudiosos dicen que habían olas tremendas con un fuerte viento que estaba causando que la barca comenzase a hundirse. Dicen que era una especie de torbellino o de un huracán. Ahora nosotros, que no somos de Galilea ni de Israel, es necesario entender que el mar de Galilea es un mar al interior de la nación. No es un mar dentro del océano, es más bien un lago, pero con mareas. Sin embargo, es suficiente, óptimo, suficiente para llevar a practicar la pesca como oficio laboral. Y eso nos da un dato también de quienes estaban en la barca con nuestro Salvador. Un alto porcentaje eran pescadores que llevaban años ejerciendo tal labor, así que conocían las condiciones de su terreno laboral, pero como ya vimos, lo que enfrentaban era una especie de huracán que pone temeroso a cualquiera. Yo no he estado en uno, pero me imagino que debe ser totalmente eh, terrible. Ahora en el versículo 38 cada vez se va desencadenando algo mucho más fuerte, pero aquí ocurre algo que a mí en lo particular cuando lo leí me llamó mucho la atención. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, nuestro Señor, él, y despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, esto es increíble. A mí me cuesta, como ya les dije, dimensionarlo porque a pesar de tal tempestad, nuestro Señor dormía. Y esto es clara evidencia de cómo se dijo en un comienzo que estaba mostrando su cansancio, estaba mostrando su naturaleza humana. Estaba tan agotado de haber estado ejerciendo su ministerio, su servicio, que se durmió. Y ni la misma tormenta lo pudo despertar. En este sentido, creo que es necesario decir que la predicación de la palabra de Dios durante un buen rato agota. Incluso hay estudios que muestran que la predicación es uno de las labores que ejercita muchos músculos y desgasta mucha energía. Ahora, frente a eso, si le agregamos que nuestro Señor hizo milagros una y otra vez, ¿cuánto más Él estaría cansado? La palabra del Señor dice que tenía su cabeza en una especie de almohada para las barcas. Eso es, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Eso es el cabezal, una especie de almohada que se ocupaban en ese tipo de embarcaciones o de barcas. Además, en la popa, que es la parte trasera, ¿ustedes creen si estaba casi anegándose la barca que no se mojó? Debió estar empapado y así, y a pesar de eso no despertó. Ahora, de acá podemos sacar algunas cosas. Primero, el Señor Jesucristo ilustra una parte de la parábola de la semilla o del crecimiento de la semilla de la palabra que nos cuenta que sale a sembrar eh, aquel sembrador y que después puede ir a descansar porque el crecimiento se lo da al Señor. El Señor Jesucristo estuvo horas hablando de la palabra del Señor, horas hablando del Evangelio. Entonces Él podía descansar tranquilamente porque sabe que su palabra es eficaz, sabe que su palabra es poderosa.
pero también él podía descansar tranquilo porque tenía completa paz con su Dios, completa paz con el Padre Celestial. Y eso es increíble. Esto es literalmente paz en medio de la tormenta. Esto resulta como enseñanza para nosotros como creyentes, como iglesia, que podemos descansar después de haber cumplido con la labor que Dios nos encomienda de llevar su palabra o de lo que tengamos que hacer en el servicio a Dios, confiando de que por el Evangelio y por la fe estamos en completa paz con Dios. Ahora, sin embargo, podemos ver que este descanso del Señor ya no era normal. Estaba siendo la barca llevada de aquí para allá por el viento y por las olas. Y como vimos que no lo despertaron, los apóstoles fueron los que le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es el final del versículo 38. Y en esta parte de la escena encontramos algunos hechos muy, muy importantes. En su pregunta dejan entrever varias cosas. Lógicamente estaban aterrados por lo que estaban viviendo. Su temor era tal que tenían certeza de su muerte. Era cosa de tiempo. Incluso es posible que le hayan preguntado al Señor, incluyéndolo dentro de la certeza de muerte, dicho de otra forma, de que todos los que estaban ahí morirían. Los apóstoles estaban aterrados porque aún no comprendían que el Maestro es Señor y tiene poder absoluto sobre todo lo creado. Estaban limitando a su Salvador. Ahora, hasta ese momento habían visto milagro de Jesús, pero no algo tal como manejar la naturaleza. Ahora, no tenían en mente que el Señor no podía morir por una tormenta o por algún accidente, sino que debía morir ofreciéndose como sacrificio para quitar los pecados. Hermanos, muchas veces no dimensionar eso es algo grave, porque delata o muestra que su comprensión del Evangelio y su fe no había crecido o no estaban poniendo la atención necesaria en su Salvador y en su Señor, de quién realmente era Él. En otras palabras, refiriéndose a si morirían, nadie jamás le podría quitar la vida a Cristo. Él voluntariamente, debemos saber esto, que Él entregó su vida en el momento preciso para nuestra salvación. A la vez podemos notar que su confianza en Cristo estaba obstruida por las circunstancias. Era susceptible a lo que estaban viviendo. Porque suponiendo que estamos en medio de una gran tormenta, deberíamos mantener o podríamos ser capaces de mantener nuestra mente y corazón la claridad de que Jesús es todopoderoso, de que nuestra vida está segura en sus manos. Bien, nosotros podríamos decir, bueno, cualquiera podría haber reaccionado como ellos, pero el Señor Jesucristo más adelante dice algo que confronta nuestros corazones y la realidad débil de nuestra fe. Incluso a pesar de que la muerte llegue a nuestra vida, saber que nuestra eternidad y reconocer que esa eternidad está en las manos del Señor y que no va a cambiar eso, la pregunta creo que viene sola y siendo más directo aún. Si nosotros hubiésemos estado ahí, sabiendo con claridad lo que hoy reconocemos y vemos de Jesús, ¿qué habríamos hecho? ¿Seríamos como los apóstoles o nos habríamos aferrado a las manos del Señor literalmente? Quizá las respuestas deberían surgir para hacernos reflexionar y de ver y querer conocer más a nuestro Señor, para que a pesar de lo que vivamos, situaciones difíciles,
angustiantes que pueden causar temor, confiar en Dios y su poder, confiar en su amor maravilloso que echa fuera todo temor natural de nosotros. Y solo lo conseguiremos viniendo a su palabra, dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Para seguir, déjenme decir que toda clase de temor que haya en nosotros y que haga nublar la suficiencia de nuestro buen Salvador es pecaminoso, por el hecho de que nos deja ver quién es Él e interfiere en nuestra adoración hacia Él por lo que Él es. Nuestra adoración no solamente es reconocer que Él es nuestro Salvador y creerlo, sino también confiar día tras día, que eso nos lleva a tener una visión de Dios. Depender de Él también es adorarle. Según lo que nos muestra la misma palabra del Señor. Ahora, es necesario que nosotros reconozcamos esta constante, permanente en nuestra vida. Es algo que nos ocurre muchas veces conscientemente, inconsciente. Lo repito, conscientemente o a veces de manera inconsciente. A veces voluntariamente lo gestamos, empezamos a darle vuelta a las cosas y, y atentamos contra la fidelidad del Señor, o a veces nuestra mente, por nuestra propia naturaleza, sugiere que quizás nuestro Salvador no está tan al cuidado de nosotros. Sin embargo, esto es propio de la naturaleza humana. Pero los creyentes que seguimos siendo humanos, batallamos con esto. Y esta es una gran diferencia entre un incrédulo y un verdadero creyente. Es que nos armamos de todo lo que nos da Dios, de todas sus evidencias de que está con nosotros para luchar contra este pecado que nos lleva, a muchas veces a no tener una plena confianza en nuestro Salvador. Hermano, esto puede ser interesante verlo cómo se aplica en cada contexto de cada una de sus propias vidas. Yo no sé por lo que están pasando, yo no sé más de lo que todo el mundo sabe de esta pandemia, pero Dios hoy está llamando a que confiemos en su poder, confiemos en su absoluto control y que si tenemos algo que hacer, oremos a Dios y que si hay algo que no hemos querido hacer, no es necesario orar a Dios para saber que lo que estoy haciendo mal debo de dejarlo, debo de dejar mi pecado. Hermanos, la confianza también se ve ahí, la fe también se ve ahí. Ahora, para continuar, un creyente cuando duda de su Salvador se arrepiente de ese pecado. Cuando no concibe su amor en su corazón, se arrepiente de ese pecado. Porque sabe que en Dios encuentra todo. Nosotros como seres humanos, incluso con la dicha de ser cristianos, hijos de Dios por la fe en Jesús, los problemas de la vida nos afectan a tal grado que muchas veces en nuestra mente, en nuestras emociones, nos desesperamos, nos afligimos y lloramos. El punto de equilibrio es vivir eso, pero con la mente fija en nuestro Salvador, reconociendo su poder absoluto. No estoy diciendo que no suframos, eso es imposible, pero sufrir a los pies del Señor. Jesús, nuestro Señor, en este relato, muestra cómo se trata con este pecado propio de todos los corazones y frente a las circunstancias difíciles. Nuestro Señor lo deja ver claramente en los versículos siguientes. Ahora, para retomar nuestro texto, recordar que vemos al Señor y las circunstancias que provocan temor. Y nos da paso a una segunda afirmación que es el Señor reprende lo que está mal. Siempre tenemos a nuestro Salvador Jesucristo
frente a las circunstancias que nos pueden provocar temor, pero eso también tenemos que entender que nos lleva a una segunda idea, una segunda afirmación, que el Señor siempre va a reprender todo lo que está mal. En el versículo 39 dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Estábamos en la barca, los discípulos y apóstoles fueron a Jesús, lo despertaron y le dijeron, ¿no tienes cuidado que pereces? ¿No te importa que muramos? Pero bueno, en esta parte el Señor Jesucristo se levantó y en primer lugar reprendió a los vientos y al mar y le dijo, calla. Pero también en segundo lugar confrontó o reprendió a los mismos apóstoles. Esto lo veremos en un leve momento. Pero esto es uno de los milagros que sobresalen por el poder que conlleva. Ahora, esto obviamente va a quedar en una categoría más baja, si se puede decir, porque Jesús más adelante resucitaría muertos, resucitaría personas que habían fallecido. Y eso claramente es algo que se escapa de toda mente, de toda lógica humana. Ahora, volviendo a nuestro texto, nos dice que Jesús levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Lo primero que hace es levantarse, es dar una orden a que callen. Esto tiene la idea de poner un bozal. Bueno, me imagino que saben lo que es un bozal, pero lo que no es algo con que se tapa la boca de un animal para que no muerda o para que no se haga heridas. El punto es que es un artefacto que se pone acá y te le aprieta el hocico al animal. Bien, ahora la idea en este texto es como si Jesús hubiese tenido una gran mano, un gran bozal, y lo haya puesto al mar y a los vientos para que se callasen. Inmediatamente el mar y el viento cesaron, así nos dice la Escritura, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Normalmente estos sucesos paran lentamente. Obvio, todo temporal se tiene que ir desvaneciendo con el tiempo de acuerdo a su funcionamiento. Sin embargo, el Señor Jesús provocó la detención de esto de forma instantánea. Y es necesario señalar que esta misma palabra que se utiliza para arrepender y dar una orden a los vientos y al mar es la misma que se ocupa para echar fuera a los demonios. Jesús, al ordenarles salir o callar, los estaba reprendiendo. Pueden ya ir comprendiendo que Jesús tiene la autoridad y esto lo estaban viendo los apóstoles. Y es una autoridad sobre todo. Muchos dicen que posiblemente esta palabra fue utilizado para referirse que el producto y el origen de esta tempestad, de esta gran tempestad era producto del diablo. Quizá eso tiene sentido porque los discípulos en un comienzo vemos en el texto que no se prepararon y se embarcaron, sino que salieron tal como estaban. Ni tampoco tuvieron el reparo para decir, Señor, ¿saben qué? El clima se ve mal, se avecina una tormenta. Eran hombres experimentados, eran jóvenes, pero experimentados, se dedicaban a la pesca. Por eso es alta la probabilidad de que haya sido obra demoníaca. Sin embargo, aunque no haya sido así, no es necesario ahondar en eso para demostrar y enfatizar el gran poder de Jesús acá, para sacudir nuestros temores, para sacudir y reprender lo que está mal. Por lo mismo, como los vientos y los demonios, ¿cómo no iban a obedecer a Jesús? Por esta misma razón, ¿cómo los vientos no se querrían aquietar? Si quien dio la orden fue el mismo Señor creador de todas las cosas, quien estableció los límites del mundo y de todo lo creado. Él es quien tiene las medidas de cómo están hechas todas las cosas y no hay nada que se escape de su control. Nuevamente, la idea de este texto apela a nuestros corazones a confiar
plenamente en que Dios sabe lo que hace y Él es todopoderoso. Ahora, volviendo a la idea de decir, ¿cómo se podrían resistir a lo que Dios ordena? Nosotros, los seres humanos, somos los rebeldes que se rebelan contra la santidad de Dios y no quieren someterse a la palabra del Dios creador. Pero incluso la misma naturaleza se ve afectada por el pecado. Pero cabe señalar de que esa naturaleza afectada de manera universal por el pecado, vemos que la Escritura nos dice que cuando Dios dice algo, ellos obedecen. La naturaleza obedece. Lo vemos en los animales. Vemos cómo leones no se comieron a Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, cuando fue lanzado a ellos. También vemos a un pez gigante que se comió y vomitó en tierra a Jonás, aquel profeta desobediente. Un pez obediente versus un profeta desobediente. ¿Qué producto de eso trajo la desobediencia de Jonás? Trajo una gran tormenta. Vemos a un burro que le habló a un falso profeta. Tenemos a un sol que se detuvo cuando José daba la batalla. Esto claramente puede haber sido la rotación o el mismo sol, la radiación del sol. Vaya a saber usted, pero la Biblia dice que el sol se detuvo. Algo pasó. ¿Pudo haber sido el tiempo? No lo sé. Lo creado se detuvo. Incluso podemos ver el viento que sopló toda la noche, que abrió el mar, perdón, el mar para que Moisés y el pueblo de Israel pasaran como en tierra seca. Podemos ver muchas más. ¿Cómo los vientos no le obedecerían al mar? O sea, al Señor. ¿Cómo los vientos y el mar no obedecerían a nuestro Salvador Jesucristo, a su autoridad y todo poder? Finalmente vemos que en el versículo 39 dice que hubo una gran bonanza. Hubo una gran bonanza. Hermanos, para nosotros esto es vital. Esto es vital. Quizás en este tiempo vemos aflicción y tormento, pero tenemos la seguridad de que nuestra permanencia no es acá, sino en los cielos, con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con nuestro Redentor, con nuestro Padre. Y a pesar de que suframos, recordemos esto. Recordemos cómo Jesús fue misericordioso. Fue misericordioso y mostró su bondad. Ahora pasando a los versículos 40, podemos ver que nos dice Jesús reprende a sus discípulos de esta manera y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Notamos en este versículo que Jesús no solo reprendió a los vientos, sino al mar. Pero además de eso, a los apóstoles, a sus discípulos. La versión de la Biblia NBI lo traduce así: ¿por qué tenéis tanto miedo? O mejor dicho, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Creo que es una mejor traducción. Preguntas que deben haber dejado pasmados a los apóstoles. Preguntas de las que quizás Jesús no esperaba respuesta porque las hizo de acuerdo con lo que ya sabía de ellos. El temor, el miedo evidenció la naturaleza cobarde del ser humano, que duda incluso estando con Dios. Yo me veo reflejado en eso. No sé usted, pero yo sí. Cualquiera de nosotros podría decir, pero ¿qué podemos esperar frente a esta situación? Nuestro Señor dice otra cosa. ¿Por qué tienen tanto temor? ¿Por qué son tan cobardes si están conmigo? Delató que en los corazones de los apóstoles aún tenían, o mejor dicho, aún no tenían la claridad de quién era realmente su maestro o lo que abarcaba que fuese el Cristo.
Su miedo oculto en lo más profundo, todo lo que habían visto del Señor fue eclipsado por esta tormenta y todo lo que habían compartido con su Señor fue nublado a pesar de cuántas cosas habían visto. Ahora, ¿quién está libre de eso? Creo que nadie. Nadie está libre de decir, bueno, yo jamás temblaría. De hecho, nosotros creemos que Dios es quien sustenta nuestra fe por su palabra en el poder de su Espíritu. Sin embargo, estaba Jesús mostrando que les estaba reprendiendo por su falta de reconocer que estaban con el Mesías, quien no solo es el ungido de Dios para llevar su mensaje, sino que es Dios mismo con ellos, o Dios mismo con nosotros. Esto se les había ocultado y aún no lo asimilaban bien. Tenían fe en Jesús, en que los libertaría y que era el Hijo de Dios, pero aún no reconocían todo lo que esto abarcaba. Es Dios con nosotros, iglesia. Nuestro Salvador es Dios con nosotros. Y en su segunda pregunta de la reprensión del Señor, notamos que cuando le dice, ¿no todavía no tienen fe? Apela en su idea original del texto a que no precisamente a su salvación, sino a que les demandaba una confianza plena y total, constante. Y debían de saber que estaban en medio del desarrollo del plan de salvación de Dios para la humanidad. No podía morir. Estaba desarrollándose juntamente con ellos como espectadores el plan de salvación. Y por eso Jesús le dice, ¿no tienen fe en esto? ¿No tienen fe en que yo soy el Mesías y que tengo que ser llevado a la cruz? ¿No comprendían lo que significaba ser el Mesías y también lo que le significaba a Jesús ser el Mesías? Que era morir en la cruz con un sacrificio totalmente humillante y vergonzoso. No tenían muy claro lo que demandaba a Jesús la buena noticia. A Jesús le demandaba dar su vida para salvar la vida de ellos. ¿Por qué digo esto? No es minimizar el peligro, como ya se dijo, es real, pero cuando se ve el maravilloso Dios que nos trae nuestras vidas, el Evangelio de la cruz de nuestro Señor y buen Salvador Jesucristo, vemos que la muerte es solo un paso para encontrarnos en la gloria con Él. Dicho de otra forma, la muerte no nos puede hacer más que arrojarnos a los brazos del Salvador. Esto los apóstoles y los discípulos lo entendieron, pero después de un largo tiempo con el Salvador. Quienes estaban llenos de temor en esa tormenta, en esa barca, y que no podían distinguir bien quién estaba con ellos, Jesús, más adelante no temieron más a lo que les pudiese ocurrir en sus vidas por causa de llevar el nombre del Señor. Ni lo que el hombre les pudiese hacer pasar. Llegaron a temer solo a Dios, a su Señor, y le adoraban. Vieron en Jesús al temible Dios que derramaba una temible gracia y un temible amor que obra poderosamente lo imposible. Vieron esa temible gracia manifestada en Jesús que hace cosas imposibles y por sobre todo la salvación y la redención de la creación que está sometida y aún afectada por el pecado. Solo por mencionarlo, el apóstol Juan, la historia de la iglesia, dice que fue torturado muchas veces y que nunca fue muerto por ninguna de esas torturas. De hecho, antes de ser exiliado a una isla de presos de Patmos, fue envenenado para después de los primeros efectos
pero mejor dicho, después de los primeros efectos, se recuperó milagrosamente. Sobrevivió por la providencia de Dios. Ahora, después de ello, vemos que escribió el Apocalipsis y así el Evangelio como sus cartas. Nuestra vida está en las manos del Señor. Muchos hermanos de la iglesia primitiva, discípulos de los apóstoles, podemos ver que eran quemados, así nos cuenta la historia, cortados, estirados por las extremidades. Muchos de ellos eran verdaderos, en esos momentos, eran verdaderos líderes de alabanza, porque cantaban a Dios mientras morían. Otras u otros, mientras eran quemados, sus ruegos eran más que ruegos de piedad. Rogaban para que a quienes estaban viendo lo que les estaba pasando se reconciliaran con Dios. Rogaban, reconcíliate con Dios hoy, por medio de la fe en Jesucristo. Ante eso, ¿qué podemos decir para nuestra actual realidad? Podemos decir que tenemos que salir sin miedo a la calle, descuidados como irresponsables, que no gobiernan bien su vida. Eso es un rotundo no. Todo lo contrario, pero debemos tener en mente que el temor a Dios, por reverencia, adoración a su glorioso ser, debe echar fuera todo otro temor. Debemos de temer solamente a Dios porque Él es digno de ser temido. Podemos llorar, podemos angustiarnos, podemos gemir por el susto o por el dolor que podemos pasar, pero el ir a Dios en arrepentimiento y fe nos traerá una confianza que solo Dios, por su Espíritu, puede obrar en el corazón de sus hijos. Y eso es lo que hicieron bien los apóstoles. Corrieron a su maestro, lo hicieron mal con todos sus pecados, pero corrieron bien a su maestro. Por más que tuviesen algo en su corazón que no estaba claro, el ir a su maestro fue lo mejor que pudieron hacer. Y Dios se encargaría de tratar con sus pecados. Así es con nosotros, hermanos. Vemos que Jesús no los desechó, sino que trató con sus corazones. No los desechó en ningún momento, sino que trató con sus vidas, porque ya son de su pertenencia. En esto podemos confiar, hermanos, todos los días. Iglesia del Señor, podemos confiar que el Señor trata con nuestros corazones. Y podemos dar glorias a Dios porque no nos va a desechar jamás, sino que tratará con nuestros corazones y con nuestra debilidad, con nuestro pecado, para vivir como a Él le agrada. En eso vemos su bendito, eterno, inconmensurable amor, que no se puede medir, ese amor que entregó hasta el fin por nosotros, para redimirnos de la condenación del pecado. Hermano, cuán necesario es que Dios trate con nuestras vidas para llevarnos al arrepentimiento, dejar nuestra falta de confianza, nuestro pecado, creyendo que Él es lo que necesitamos para vivir de forma santa y enfrentar las situaciones difíciles. Necesitamos reconocer que Dios es solamente digno de ser temido. Y para ir a nuestra última afirmación podemos ver el poder del Señor es temible. Esa es nuestra tercera afirmación. El poder del Señor es temible. Versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Después de esta directa confrontación, no quedaron hablando de esto, sino quedaron sorprendidos con el poder manifestado del Señor. Viene la reacción de ellos a todo lo visto y oído. Lo primero que nos dice este versículo 41 es que tuvieron gran temor. Ya no era temor a la tormenta ni a los que le podía quitar la vida, sino el temor a su Salvador, santo y glorioso por los siglos. Sino
Más bien estaban fijando su atención ahora sí en lo correcto, en Jesús, en el Hijo de Dios que estaba con ellos, el Hacedor del mundo estaba con ellos, hermanos. Y en esto también nosotros tenemos que tomar esta parte y grabarla en nuestros corazones porque el Creador del universo está con nosotros. Y lo he repetido hasta el cansancio porque es así. Yo necesito que me lo repitan. Y creo que también usted, hermano, a usted, hermano, hermana. Sin embargo, aún no habían asimilado todo. Por eso preguntaban, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En otras palabras, ¿quién es realmente a quien hemos seguido? Que tiene el poder y la autoridad sobre lo creado. Eso demuestra la necesidad, hermanos, de pasar tiempo con nuestro Salvador, con Jesús. Para ellos significó eso. Tenemos que conocerle más para entender la propia naturaleza de su increíble ser. Creo que es una de las reacciones que a la iglesia de hoy, de nuestra época, ha perdido. El no temer al Señor y a su poderoso ser. Ese principio de la sabiduría divina no está permanentemente en nuestra lógica y me alegro de que estemos estudiando el libro de Proverbios, pero a eso añadirle la revelación maravillosa de Jesús. Muchas veces hoy las iglesias limitan el temor de Dios a una mera reverencia, pero no es solo eso, sino es terror santo que nos lleva a honrar al Todopoderoso. Le tememos porque sabemos cómo Él es y lo que Él puede llegar a ser. Por lo mismo, cuando nos encontramos a lo revelado por Dios de sí mismo, según las Escrituras, no generará temor, pero un temor que se puede llegar a regocijar por confiar en su Dios. Porque estaremos frente al Dios vivo. Por lo mismo podemos temer y a la vez confiar. Podemos ver que su gran poder llevó a cabo la salvación de billones y de billones de personas a lo largo de toda la historia. Y eso nadie lo puede hacer. Nadie más que nuestro Señor Jesucristo, por voluntad del Padre, nadie más puede traer esa salvación. Sin embargo, podemos caer en el hecho de creer que necesitamos un milagro así para temer a Dios. Y la verdad que nuestra mente y nuestro corazón sí lo necesita. Pero por eso está en la palabra del Señor. No para verlo mañana, sino para recurrir a la palabra del Señor y que nos va a mostrar este milagro. Nos va a mostrar todo lo que hizo, todas las obras poderosas de Dios desde el principio desde Génesis hasta el Apocalipsis y también en todos los evangelios. Y así también las obras milagrosas que hicieron los apóstoles. Podemos ver que son necesarias para nuestra vida, para alimentarnos y fortalecer nuestra fe, no solamente de que hace milagros, sino que es un Dios poderoso. Ahora, pongamos atención, porque cuando necesitemos tratar con los diferentes afanes de la vida, angustia y toda clase de males, como esta misma pandemia, lo que mayormente tenemos que hacer, incluyendo lo otro, es recurrir a la cruz de Cristo, porque no hay mayor milagro de Dios que provoque tal terror, temor y asombro que la salvación que encontramos en esa cruz. Vayamos a los pies del Salvador y recordemos el precio que se tenía que pagar para que hoy pudiésemos ser perdonados y tener la vida eterna. Eso ya fue pagado. Su sangre poderosa nos quita todo pecado y todo temor frente a la muerte. No es ser indiferente, sino que nos quita el temor de que vayamos a ser destruidos, sino que vamos a ir a la presencia del Señor. Y ahora, hoy, mientras vivimos, podemos gozar de alcanzar su santa y fulminante presencia. Y sí, ineludiblemente estoy tratando de decir que debemos ir en arrepentimiento y fe,
Yo debo ir en arrepentimiento y fe a mi Salvador, porque yo he fallado tantas veces en este sentido que no me queda más refugio que su gracia, que su misericordia, que su fidelidad, que la eficacia de su sangre. Este es mi llamado hoy. Confesemos nuestro pecado al Señor Todopoderoso, reconoz- reconozcamos nuestro temor delante de Él y pidámosles que su amor nos llene de temor hacia Él para vivir confiado, no frente a que no nos va a pasar nada, sino que estamos seguros con Él, seguros hacia la eternidad y que el conocerle a Él nadie nos lo va a quitar. Esto lo puede hacer solo el Espíritu Santo por medio de su palabra. Confío en que un día no muy lejano, este agobio que tenemos de pecar contra Dios, de nuestra falta de temor y de amor hacia Él, será quitada del todo porque estaremos con Él en su presencia. Estoy convencido de que pronto se acerca su venida y eso va a ser una maravillosa fiesta. Hermanos, vivir confiando, buscando al Señor para que nuestro temor sea echado fuera y podamos confiar con fe en su amor y misericordia. Por eso relaciona que el temor y la fe, el temor natural, carnal de nosotros, se echa fuera por la fe en Cristo, en Jesús, en nuestro Señor y Salvador. Bien, después de haber visto estos 7 versículos de este sermón que titulé Frente al Dios temible, puedo decir que de Dios es la salvación plena y totalmente que se recibe por fe. Acá podemos ver a Jesús tanto en su naturaleza humana como divina, porque fue tanto hombre como Dios. En este contexto era oportuno según el plan de Dios el milagro, pero hoy todo lo que tenemos en la cruz debemos de confiar que este mundo nada nos puede quitar, porque somos más que vencedores, ya que estamos en su gracia, en la victoria de Cristo en la cruz y en su resurrección. En ningún sentido es ser indolente, sino ver que Dios es todopoderoso y es suficiente para llenar nuestra vida. Volvamos a la cruz y a todas las obras de Dios para crecer en un temor que le adore. Volvamos a la cruz y a todas las obras de Dios para crecer en un temor que le adore. Así tratar con nuestros propios pecados y luchar haciendo todo lo posible bíblicamente hablando para pecar menos de lo que inevitablemente ya pecamos. Por lo mismo podemos decir que Él es digno de que vivamos una vida santa en temor a Dios, en temor a Él, en completa confianza, porque Jesús venció al mundo. Podemos decir que en el Evangelio tenemos al Señor como nuestra porción. Nada deseo en la tierra. Él es nuestra herencia. No temeremos lo que pueda suceder hoy. Estemos en su plan, conscientes de que lo que nos acontezca será conforme a su propósito, porque lo que vivimos, lo vivimos en el nombre del Hijo de Dios y para su gloria. Ahora, antes de terminar, me gustaría referirme a aquellos que, si escucharon este mensaje, no se consideran creyentes. No esperes hasta mañana el acercarte a Cristo. Ven con fe y arrepentimiento. Ven a los pies del Salvador, reconoce que necesitas de Él para tratar con tu pecado, quita la confianza que tienes en ti mismo para vivir el día a día y recurre solamente a la eficacia de su sacrificio para tener perdón y vida eterna. Porque si no tienes perdón ni vida eterna por la fe en Jesucristo, el destino que espera para el alma que muere sin Dios es terrible, es un tormento eterno. Oro por ti y oro para que muchos más vengan al conocimiento de la gracia de nuestro Salvador Jesucristo.
Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y en esta hora me gustaría terminar orando. Señor, que esta palabra sea edificando nuestras vidas, corrigiéndonos y llevarnos hacia ti. Ayúdanos a entender la urgencia de llevar el Evangelio y así también la urgencia de vivir en temor reverente hacia ti, confiando en que tú estás con nosotros, que tú eres por nosotros, que no hay nada más maravilloso que tú en nuestra vida. Padre, gracias por estar seguros. Yo oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén.